La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos da mucho gusto poder tener en los micrófonos de Contextos al periodista, al director del periódico Noroeste de Sinaloa, a Adrián López, a quien le hemos pedido que esté para que opine sobre la censura en medios de comunicación a partir del caso de la salida del periodista Leonardo Curcio, después de 18 años de laborar del grupo Enfoque, y salida que tuvo que ver con una postura muy leal del periodista Curcio hacia Ricardo Rafael y hacia María Amparo Casar. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Te saludamos Diana Torres, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Diana. Saludos a todo el auditorio de Torreón. Un gusto. ¿Cuál es la interpretación que tú haces de un caso como este, de un periodista con tanto prestigio, porque Leonardo Curcio tiene una carrera de muchos años en diferentes espacios, en medios electrónicos y demás, y bueno, esta presión que recibe el dueño de Enfoque y esto que obliga a la salida de Leonardo Curcio ante la discusión de temas que deberían de estar en la mesa siempre, porque son temas que nos competen a todos? Pues de entrada creo que habría que reconocer, como lo han hecho la mayor parte de los colegas y como creo lo ha hecho la mayor parte también de la población en general, la estatura ética y el profesionalismo de Leonardo para, ante un intento evidente de censura, decir no y poner en la balanza los 18 años de su programa Enfoque. Creo que no es una decisión fácil de tomar. Lo cómodo hubiera sido, en la lógica típica de cómo funcionan los medios en México, buscar excusas y acomodarse, digamos, a las circunstancias con tal de sobrevivir, y ese suele ser el argumento ante este tipo de presiones. Y Leonardo es muy claro, muy firme y lo dice: no me cesan, me voy, y me voy porque me pidieron la cabeza de todos de mis colaboradores. Y tanto Ricardo como María Amparo han sido muy claros, sobre todo Ricardo en una de sus columnas, en explicar pues que fue la razón de la última mesa de análisis, de la última tertulia, por las que se les pide a la estación, al señor Huesca, pues que ya no colaboren allí. Entonces creo que eso es lo primero que hay que tener muy claro. Se dice fácil, pero reconocer que el deber ser priva en el actuar de Leonardo. Y la otra cosa es algo en lo que poca gente ha puesto el acento, lo ha dicho creo Salvador Camarena, Darío Ramírez, otros dos periodistas que conozco y respeto mucho, el tema de la radio es una concesión pública, entonces el concesionario Huesca tendría que rendir cuentas y explicar por qué le pide a Leonardo, o quién lo presiona, o bajo qué argumentos se le presiona para pues cesar tanto a María Amparo como a Ricardo Rafael, a los cuales tengo el gusto de reconocer y de conocer y respeto profundamente. Entonces, creo que esa cosa es importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un negocio privado de llantas, me explico, estamos hablando de un medio de comunicación con una responsabilidad pública que es una concesión y por lo tanto tiene que rendir cuentas al público. No estamos hablando de un negocio privado 100%, pues creo que eso es importante. Y la última cosa creo que es el tema de cuál es el fondo del asunto. La presión la recibe el señor Huesca de parte del gobierno federal, de parte del PRI, de parte de Enrique Ochoa, de parte de Presidencia. Necesitamos saber eso, porque en función de eso vamos a poder saber si la presión fue para retirar contratos de publicidad oficial, que ya sabemos que son un gran problema en México. El dispendio en ese rubro es enorme y lo hemos hablado antes en este mismo espacio. O la presión es simplemente porque amenazo tu concesión o porque no me gusta lo que se dijo allí. Entonces estamos ante distintos niveles de censura y ante distintos niveles de libertad de expresión en términos muy concretos. Entonces yo pondría el acento en esas tres cosas: reconocer la estatura de Leonardo, hay que pedirle cuentas al concesionario, al empresario en este caso, porque su empresa no es completamente privada sino una concesión pública. Y tercero, ¿cuál es el fondo del asunto? Es la publicidad oficial, lo cual nos daría un hecho más para
discutir un modelo que no solo es obsoleto, sino que nos sale carísimo a los mexicanos. Ajá. Con una inutilidad enorme porque pudre muchas otras cosas, o simplemente estamos ante la intolerancia más abierta de un régimen que se ve amenazado, que sabe que tiene una elección adversa y complicada el año que viene y que ya quiere ir tapando esos espacios de crítica. Ajá. ¿Te parece, Adrián, que esto sienta precedentes, es decir, que sea más fácil seguir silenciando a periodistas a través de la presión que pudiera ejercer cualquier nivel de gobierno, con tal de que se pregunte lo que se quiere, de que se diga lo que se quiere o que se calle lo que se quiere? Pues mira, lo decía creo yo muy bien de Salvador Camarena en esta columna. De nada va a servir que se queden nuestras muestras de solidaridad con Leonardo. En vamos, Leonardo, que pare, porque al final Leonardo no va a tener chamba en los próximos meses, al final Leonardo no va a cobrar por su chamba en los próximos meses, al final la audiencia vamos a dejar de tener la voz de Leonardo, su libertad, su crítica, etcétera. A lo que voy es, no se puede quedar solamente, ya pasó y ese es el régimen que tenemos. Creo que debe de sentar un precedente en el sentido contrario, en el sentido de que el concesionario explique y que una vez que el concesionario explique y apunte directo a quién está ejerciendo un acto de censura, porque está violando un derecho humano de libertad de expresión, así de sencillo. ¿Qué tal, Adrián? De acceso a la información. Entonces yo creo que el tema es que siente el precedente contrario. ¿Cómo hacemos que el caso de Leonardo trascienda para que no se quede ahí? ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Saluda Manuel Cerrato. Oye, bajo todos estos escenarios y ante este panorama, ¿qué peso crees tú que tenga en este proceso electoral federal que ya inició, sobre todo ya cuando estemos bien instalados en el 2018, los llamados medios alternativos? Es decir, a veces todo este tipo de cuestiones hace que la confianza del público en los medios tradicionales decaiga y entonces se desemboca más el interés o el afán por información hacia esos otros medios que aprovechan plataformas digitales que se dicen libres, que se venden como que no tuvieran ataduras, aunque de pronto, pues por su naturaleza, el rigor informativo a veces es un tanto laxo, pero pues aparecen de cualquier forma allí en el panorama informativo. ¿Tú crees que tengan un peso específico estos medios digitales o blogs o lo que se pueda generar a través de la plataforma digital? Totalmente de acuerdo, Manuel. Yo creo que no sabemos en México, porque tenemos muy pocos estudios o prácticamente nada, sobre todo en lo más nuevo, en el sentido de cómo afecta la agenda pública o el tema de la opinión pública, la incursión de nuevos medios de comunicación a través de plataformas digitales, sobre todo Facebook, Twitter y acaso YouTube, ¿no? Que creo que menos. Se trata de distinguir que Facebook y Twitter no son medios, son plataformas. Uh-huh. Y la mayor parte de los medios los usamos para distribuir contenido, dependiendo de nuestra estrategia de contenido, de marca, de branding, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, primero distinguir eso. Lo que sí tiene es que son plataformas para distribuir contenido con barreras de entrada mucho más sencillas que lo que era antes poner una radio, que requiere una profesión, poner un periódico, que requiere un capital importante por el tema de la impresión, o una televisora, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es mucho más fácil fundar un blog y subirlo allí, y con dinero tú podrás a través de esa plataforma generar e impactar con un contenido en audiencia específica. No tenemos mediciones en México, no tenemos un instituto que nos permita medir el avance de este tipo de medios, precisamente porque somos una industria terriblemente opaca. No sabemos de qué tamaño es la industria de medios en México, no sabemos cuánto vendemos como industria, cuánto ingresamos, etcétera. Termina quedando en la esfera de autorregulación y de transparencia propia de cada medio, cuando las concesiones, sobre todo radio y televisión, deberían de ser mucho más transparentes porque son concesiones, como en Estados Unidos, ¿no? Y cuando los medios impresos, si vamos a recibir dinero de publicidad oficial, el tema es cuánto, cómo y por qué, bajo qué reglas. O sea, el problema no es en sí que exista o no la publicidad oficial, existen diferentes modelos en el mundo. El tema es la transparencia y la discrecionalidad con la que se asigna, porque no estamos obligados a rendir cuentas si hay demasiado dinero allí. Solamente Peña Nieto se ha gastado casi 40,000 millones de pesos. Eso da para mantener una industria y más. Entonces, ¿qué significa?
que se vuelve muy fácil inventarse un blog, vendérselo al diputado fulanito que quiere ascender a senador y que pague 20,000 pesos mensuales, de los cuales tú le vas a meter 10,000 a Facebook, 10,000 para ti, y entonces tendrás un medio para sembrar noticias del diputado, o para golpear al rival del diputado. Y ahí está el famoso tema de que ahora les decimos fake news, que no son más que periodismo sensacionalista, barato, falso, etcétera, ¿no? Trump lo ha vuelto relevante, digamos, el concepto, pero es eso. Entonces, yo creo que el problema es que en un país donde la confianza en los medios es 20%, precisamente porque la agenda de los medios es la agenda de publicidad oficial, las fuentes que publicidad oficial te pide cubrir o te exige cubrir con presiones como la que acabamos de ver con Leonardo, pues obviamente también estos fake medios, le voy a decir, tienen mucha entrada. ¿Por qué? Porque la gente está ávida de una manera distinta de que le contemos esa realidad percibida, ¿no? Entonces, lo primero habría que medirlo, lo segundo habría que regularlo, y entonces veremos de qué tamaño somos los medios en México, ¿no? Sí, hay mucha tarea por delante y lo cierto es que hay mucha necesidad, pero mucha necesidad de poder interpretar y poder acercar las voces que pueden ser distintas, pero eso hace que sea más plural el ejercicio de la reflexión y que yo citaba en mi cuenta de Twitter algo que dijo aquí Eduardo Sojo, dice, los gobiernos, los gobernantes deberían de entender que los críticos son asesores sin sueldo y la verdad de las cosas es que cómo les molesta la crítica, cómo son sensibles, sobre todo en determinados momentos y periodos de su ejercicio gubernamental, y creo que también tenemos que exigirles a los gobernantes que no manipulen, que no sea su conveniencia la manera en que tratan a los medios y a los periodistas. Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que la manipulación no es solamente una manipulación retórica, que es la más usual desde el punto de vista de la clase política, ¿no? Es una manipulación concreta y es de dinero, pues. O sea, es cómo un medio puede osar criticar a un gobernante si tiene el 60, el 70 o el 80% de su nómina en publicidad oficial. Es imposible pensar que alguien se va a hacer el harakiri en esa lógica. Es imposible. Entonces el incentivo es el que lo pudre todo. Y claro, tú podrías decir, dile al medio que no lo venda, pero eso no es una cosa fácil de lograr. Los medios que vendemos muy poquito de publicidad oficial, Noroeste es uno, no más del 4% de nuestras ventas, es porque hemos ido construyendo a lo largo del tiempo una credibilidad y una plataforma comercial, y ojo, esto es importante, para todos los periodistas que quieren emprender un blog, lo difícil no es escribir, lo difícil es comercializar tu blog. Entonces, sí, eso es lo difícil. Sí. Entonces, y eso es lo más difícil, es lo que te va a dar libertad. Si los medios en México no son negocio, gracias al valor agregado que generan para sus audiencias, pues van a tener que obtener el ingreso de otra parte. Y nadie va a estar dispuesto a poner su dinero en medios, ningún anunciante y ningún usuario, llámese lector, televidente, usuario de internet, etcétera, si no siente necesario el producto o el servicio que este medio genere. Y obvio, estamos como en el círculo vicioso. ¿Cómo vamos a generar valor para nuestras audiencias si nuestra agenda y nuestro contenido está relleno de boletines y de las versiones que los políticos quieren porque son los que te mantienen? Entonces es como una rueda complicada, una bomba complicada de desactivar, pero yo insisto en que esas bombas se desactivan un cable a la vez. Lo primero es quitar la dependencia gubernamental y claro, lo primero sería cambiar las reglas, porque entonces tienes medios con mínimos de penetración que reciben cientos de millones de pesos al año. Exacto. Y eso que se termina volviendo, lo dicen todos los estudios de subsidios en medios en el mundo, se terminan volviendo una competencia desleal. Exacto, porque mira lo que nos dicen, Adrián, cómo les molesta la crítica a los gobiernos, después te atacan a través de esos medios a los que sí les dan una cantidad importante de dinero para que lo hagan. Pues claro. Sí, pues dirían algunos, son los esbirros, ¿no? Exactamente, y el problema es que luego esos esbirros, como diría Cabral, se vuelven mayoría. Bien. Y entonces la minoría termina teniendo acceso a muy pocos espacios. Habría que preguntarle a Ricardo Rafael y a María Amparo Casar de cuántas mesas de discusión nos han querido correr por ese talante crítico, pues.
Y ojalá y todos tuvieran la estatura que menciona Sojo, ¿no? Bill Clinton era famoso por tener un pool de periodistas que le hacía su análisis de prensa crítico todos los días. O sea, no le decía lo bueno que había salido del gobierno, sino que le decían lo peor que había salido del gobierno. Pero, Adrián, y tú lo sabes bien, en este momento, quien le lleva el chisme más sabroso y el que le dice sí señor, no señor a las decisiones del gobernador es el que tiene mejor posición, no el que le dice las cosas como son. O sea, también es un sistema de rendirse ante las figuras más poderosas que tiene que cambiar al interior de los partidos y a la concepción que tienen de ejercer el gobierno. Sí, claro, pero yo insisto, creo que allí, no creo que sea la única razón del problema, pero creo que la razón más importante es el dinero. Porque no importa cuántas simpatías tenga un periodista por un político, lo que hace que llene su medio de lisonjas o que manipule información para decir verdades a medias o abiertamente mentiras es que tenga un interés económico. Y yo soy bastante más radical, yo no creo en la idea de un modelo de subsidio, digamos, escalonado, etcétera, porque va a ser muy difícil. ¿Cómo mides impactos ahora en temas de Internet? Es muy complicado, ¿me explico? Sí. Como para mí, en su momento me diste tirajes o rating, incluso el rating ya es un verdadero tema, por el tema del pay-per-view y el on-demand. Yo lo que creo es que no debería haber dinero público en comunicación oficial. O sea, y entonces que los medios nos rasquemos con nuestras uñas y que los políticos aguanten la crítica que se hagan de esos medios, porque entonces sí, cambia completamente el enfoque del medio cuando empiezas a servir al lector o al usuario, a cuando empiezas a servir al gobernante en turno. Entonces ya no te va a importar y ya no va a poder llegar el gobernador o el alcalde a decirte, oye, no me gustó esta nota, bájale aquí. Pues sí, ustedes lo saben, si no tienes presupuesto, de todas formas lo intentan. Ahora imagínate sabiendo que se mantienen. Y entonces por eso es muy fácil, y yo entiendo que en este proceso de digitalización y de reconversión de la industria de medios en el mundo, y de los cuales México no se salva, pues muchos periodistas que se quedan en el desempleo fundan su propio negocio, fundan su propio blog. Entonces te das cuenta luego, acá en Mazatlán acabamos de hacer un trabajo de eso, cómo el alcalde le ha puesto dinero a un montón de blogs pequeñitos que terminan siendo igualas mensuales para periodistas, ¿no? De 15,000 pesos, de 20,000 pesos. Que nadie lee, que nadie ve, que nadie atiende. Y que tienen impactos, con todo respeto. Yo tengo más seguidores de Twitter que estos medios que se dicen el portal más importante de Sinaloa, ¿no? Entonces dices tú, por favor, o sea, seamos también conscientes. Yo les digo, si los gobernantes pagan por eso, si Peña Nieto se ha gastado 40,000 millones de pesos en medios para al final tener 12% de credibilidad, digo, al menos por pragmática, no funciona, ¿no? Claro. Sí, o sea, y que además, bueno, se termine esto de que te castigo porque no me gustó lo que me preguntaste o lo que me dijiste, sino, claro. Y al otro lo premio porque me puso la alfombra roja antes de que yo entrara y me respondió las preguntas antes de que yo tuviera la intención de responderlas. O me dio una hora de saca las notas de mis boletines, ¿no? Así es. Adrián, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por permitirnos reflexionar. La verdad que para nosotros es un tema muy importante sobre este caso lamentable y, por supuesto, ponderar la actitud del periodista Leonardo Curcio. Sí, claro, y pues vaya nuestra solidaridad con Ricardo, con María Amparo y, por supuesto, con Leonardo. Pero que como tú dices, no es suficiente. No es suficiente manifestar esa solidaridad porque luego se quedan en el total, completo olvido y desamparo y no hicimos absolutamente nada como para sostenerlos. El caso de Aristegui pudiera ser también emblemático. Sí, claro, digo, Aristegui ganó todos los premios del mundo, se volvió uno de las periodistas más relevantes de la región, pero sigue siendo un espacio. O sea, sigue lidiando con construir un modelo digital que es muy complicado de construir, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián, otra vez por estar con nosotros en Contexto. Saludos. Adrián López, periodista.